Empezaremos a continuación con la última ponencia de este cuarto encuentro de edificación, con la intensidad, con el interés, con la profundidad que han tenido los anteriores y que está teniendo este. Bien, para cerrar este bloque y, por lo tanto, este cuarto encuentro, se ha pensado en tratar el tema de la rehabilitación en los edificios, rehabilitación edificatoria, el nuevo marco reglamentario. Y para ello tenemos también el lujo, como en los casos anteriores, de contar con un ponente fundamental. Luis Vega, arquitecto, enorme colaborador de todo el sector, de todos los sectores, en lo que es impulsar trabajos, oír, escuchar, asesorar. Ha sido jefe de la unidad de calidad de la construcción, nunca ha sabido construcción o edificación, creo que era construcción, del Instituto Eduardo Torroja, bueno, del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, que uno se queda en las denominaciones históricas. Desde allí ha colaborado mucho con el Ministerio, en su momento con el Ministerio de Vivienda, ahora el Ministerio de Fomento a través de la Dirección General. También con todo el sector. Quiero agradecerle públicamente desde lo que se denominó el Foro de la Edificación, promotores, constructores, arquitectos técnicos. Fuimos trabajando, intentamos trabajar con el Ministerio y la verdad es que nos facilitó muchísimo la labor. Recuerdo, entre otras, la magnífica elaboración, el impulso de una guía práctica de uno de los documentos del Código Técnico de protección frente al ruido. Ya animaría al Ministerio, y que lo transmita, seguro lo hará, que esa misma guía práctica, si la tenemos en algún momento, el documento básico de ahorro de energía, va a ser un bestseller, seguro que sería importantísimo. Bien, actualmente es consejero técnico de Arquitectura y Sostenibilidad del Ministerio de Fomento y ahí desarrolla una labor esencial, fundamental en el ámbito de la reglamentación. Como lo que interesa es oír a Luis, sino a mí, cuando quiera, Luis. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecer a los organizadores de este encuentro y especialmente a Carlos, a Inmaculada, la posibilidad de estar hoy aquí intentando trasladarles un poco las ideas que desde el Ministerio queremos llevar a efecto con el tema de la rehabilitación, que como bien pueden suponer es un elemento clave, o así lo menos lo entiende el Ministerio, para todo, digamos, el cambio de modelo edificatorio, el cambio de modelo de vivienda que queremos llevar a efecto. Y en ese sentido, pues decirle a Carlos particularmente que toda la colaboración que hayamos podido dar nosotros es poca en relación con la que siempre recibimos de los sectores. Y en ese sentido estamos absolutamente abiertos a ellos, aunque muchas veces pueda parecer que no es así, es muchas veces por tema de tiempo y no por tema de voluntad, que siempre queremos conocer lo que realmente bulle, porque es la única forma de hacer una reglamentación acorde a las necesidades de cada momento. Bien, en ese sentido, yo me gustaría empezar esta intervención comentándoles un paquete de medidas que se aprobó, como bien saben todos ustedes, el 5 de abril, que fija un hito. El hecho de la aprobación conjunta de las mismas no es un hecho, digamos, aleatorio, sino que correspondía con un intento de trasladar una imagen realmente de una voluntad política de abordar la rehabilitación y hacerlo mediante un marco integrado de medidas y no mediante un conjunto de medidas dispersas, puesto que se entiende que realmente es ese valor integral el que le tiene que poner a la rehabilitación en una situación, digamos, lógica dentro del conjunto. Muchas veces abordamos medidas que, siendo satisfactorias para resolver problemas puntuales, chocan con otros problemas que, como no se resuelven de forma simultánea, pues al final se constituyen en cuello de botella. Y, digamos, ese conjunto de medidas pues son básicamente, como conocen, el proyecto de ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, del cual hablaré brevemente después, que está ahora mismo en proceso de tramitación, está tramitándose en vía de urgencia y que, en consecuencia, las previsiones es que sea aprobado a lo largo de este año y más bien pronto que tarde. El segundo sería el Real Decreto 233/2013, que es el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Vivienda, Rehabilitación Edificatoria, Regeneración y Renovación Urbanas, que entendemos siempre como una pieza complementaria a la propia ley, en el sentido de que pues tiene que ser un elemento de dinamización y de puesta en marcha de esos programas o de esas ideas, de esos objetivos que están plasmados en la ley. También quería resaltar los últimos dos, que es la transposición de la Directiva Europea, lo que se refiere a la certificación energética, es un tema tardío, desarrollado conjuntamente con el Ministerio de Industria, que es el organismo competente principal, aunque somos corresponsables del documento, y que, como luego verán, para nosotros la certificación energética no es
es un elemento de gran trascendencia. Entendemos que la información del sector, la transparencia dentro del sector es un elemento fundamental, clave, para poder relanzar los temas energéticos, si no va a ser muy difícil. Y en ese sentido, pues ya veréis que nosotros hemos tomado este elemento como un elemento también fundamental dentro de otra herramienta que se ha puesto en marcha en la Ley de Rehabilitación, que es el informe de evaluación del edificio, donde, digamos, pues conjuntamente con otras patas como es la accesibilidad o la conservación del edificio, pues conforma un poco el paquete de elementos que consideramos necesario de conocimiento para poder abordar la intervención. Y por último, pues recordar que también en aquel momento se ponen en marcha un conjunto de ayudas, las líneas de crédito ICO, que se ha conseguido que aquellas que eran, digamos, para temas innovadores, etcétera, y de emprendedores, pues recojan también los aspectos relacionados con la rehabilitación energética o edificatoria. Y también se pusieron de manifiesto las ayudas del IDAE, aunque realmente no se aprueba como tal el programa de ayudas, pero sí se pone encima de la mesa cuáles son esas líneas que se están ahora mismo desarrollando por el IDAE. Bien. Esto, digamos, un poco por el enfoque ese de globalidad y, aunque aquí estamos hablando fundamentalmente de energía, y en consecuencia podríamos tener la tendencia a hablar de rehabilitación energética, y de hecho así lo hacemos muchas veces, yo me gustaría lanzar una idea que es la que tenemos en el Ministerio más amplia. Si a nosotros nos gusta hablar de rehabilitación, los adjetivos hay que ponérselos, pero no excluyentes, sino incluyentes. Es decir, la edificación energética es un elemento fundamental, pero entendemos que cuando se rehabilita un edificio hay que tener en cuenta el resto de condicionantes, accesibilidad, conservación, confort acústico, etcétera, etcétera, y es la intervención integral la que tiene justificación. Qué duda cabe que la energía es un elemento vital dentro de todo este proceso y que además tiene un componente, digamos, básico frente a otros, y es que tiene retornos económicos, cosa que, por ejemplo, la acústica u otros no lo tienen, y ese punto puede ser un detonante fundamental y como tal hay que tomarlo. Pero, insisto, no de esa forma excluyente, sino incluyente. Es más, yo creo que hasta muchas veces cuando hablamos de rehabilitación energética no salen los números, y no salen los números porque no estamos poniendo en valor otra serie de elementos como es el incremento patrimonial del edificio, consecuencia de esa intervención, el mejora de confort acústico, etcétera, etcétera, que son valores muchas veces no tangibles o no trasladables en términos de directos económicos, y por eso no se ponen en el haber, y en consecuencia puede parecer que determinadas intervenciones no son rentables, cuando yo entiendo que para el usuario, en un concepto de rentabilidad más amplio, con tangibles e intangibles, sí que lo será. Bien, los objetivos del plan, como decía, no solamente se centran en la parte energética, sino que también valoran mucho el estado de conservación de la edificación y la accesibilidad, que como luego diremos es un parámetro fundamental, puesto que legalmente va a ser obligatorio la implantación hasta el nivel que se pueda en los edificios antes del año 2016. Bien. Recordar, antes de entrar en materia, que realmente la diagnosis que hacemos del sector edificatorio, del parque edificatorio, nos lleva a que no es un problema la voluntad del cambio de modelo hacia la parte de la rehabilitación, hacia lo que es el núcleo urbano consolidado, frente a, digamos, el modelo de desarrollo. No es una cuestión meramente coyuntural o provocada por una situación como la actual, digamos, con muchos pisos vacíos para la venta, etcétera, etcétera, sino es un problema estructural. Es decir, si vemos que del parque más de 2 millones de viviendas se encuentran en una situación mala de conservación, que además de los 10,7 millones de viviendas de edificios de 4 o más plantas no tienen todavía ascensor ni ningún tipo, digamos, de elemento de accesibilidad básico, y además, en el punto de vista de eficiencia energética, prácticamente un 60% del parque edificado se realizó con anterioridad al año 80, con lo cual no se ha realizado de acuerdo con ninguna normativa energética, pues nos encontramos con que realmente el parque edificatorio requiere una intervención clara, insisto, no solamente por aspectos energéticos, sino por una gran, digamos, decadencia de ese parque que no es prestacionalmente adecuado. Y yo pondría además en valor, como os decía, otros aspectos, como por ejemplo el tema de confort acústico, que muchas veces, bueno, la infinita mayoría de las veces cuando se interviene sobre la epidermis se mejora, cuando se interviene energéticamente, y que constituye hoy por hoy un problema, digamos, para los usuarios mayor inclusive que el aspecto energético en cuanto a su valoración como problemática. Bien. Perdón. Es que no sé hacia qué lado va. Bien. En consecuencia, digamos, nosotros también hemos hecho un planteamiento, como les decía, integral, global. Los problemas de la rehabilitación, entendemos, o las barreras que puede haber para el ejercicio de una forma decidida de la rehabilitación, están en varias escalas, desde, digamos, muy altas, a nivel legislativo, ley del suelo, etcétera, hasta niveles más bajos, que es el código técnico u otros elementos reglamentarios de bajo perfil, y en todos ellos hemos intentado introducir medidas con la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas. En ese sentido, lo primero que se ha pretendido es un cambio de modelo
que haga una sustitución de lo que es las tradicionales, digamos, políticas de la ley del suelo, muy orientadas todas ellas a que las plusvalías que se generaban, y con independencia de dónde se generaran, tanto en intervenciones nuevas como en intervenciones en núcleos, digamos, edificación existente, siempre iban destinadas a la edificación de nueva planta, viviendas de protección pública, pero siempre destinado a ello. Eso da lugar a que en la mayoría de los casos es muy difícil que las operaciones de intervención en núcleo urbano consolidado tengan viabilidad económica y financiera, y en ese sentido entendemos que es necesario que esas plusvalías que pudieran recuperarse, digamos, de las intervenciones en ciudad consolidada, reviertan sobre la misma operación y no vayan destinados a otros intereses que hacen inviable la operación. En ese sentido, no solamente, digamos, queremos que esas plusvalías reviertan en la operación, sino que también se ponen en juego, por parte de la ley, otros posibles mecanismos de generación de plusvalías adicionales que permitan la viabilidad económica y financiera de las operaciones, como puede ser el aumento de edificabilidad, densidad o cambio de uso, evidentemente, que tienen que ser aprobados por los ayuntamientos, pero que pueden generar esas plusvalías que permitan ya, digamos, hacer viables las operaciones, sobre todo en un contexto como el actual. Ese sería, digamos, uno de los primeros puntos fundamentales. El segundo punto que nos ha parecido también básico es, como decimos, tratar el tema de la accesibilidad. Recordar que la accesibilidad hoy por hoy puede parecer un elemento, y lo es, voluntario, pero que en un marco temporal no muy lejano, 2016, es decir, que está a la vuelta de la esquina, la obligación derivada de la LIONDAU y de desarrollos reglamentarios posteriores obliga a la modificación del edificio, haciéndolo accesible en la medida que sea razonable, es decir, con las medidas de ajuste posibles, los ajustes razonables que dice la ley, antes del año 2016. Es decir, con lo cual nos ha parecido que es importante que desde ya se empiece a actuar sobre los edificios de forma complementaria cuando se haga la mejora energética, para ir superando esta situación y que no nos encontremos con el problema que generalmente nos encontramos habitualmente, que es que los edificios en el año 2016 no habrán hecho nada y nos encontraremos con el problema de sopetón. En ese sentido, la ley intenta definir, es un problema complejo el del ajuste razonable, pero bueno, el concepto es que no supongan una carga desproporcionada o indebida para, digamos, en función de lo que se está consiguiendo. Hay que tener en cuenta aspectos no solamente económicos, sino también de discriminación social, etcétera. Es un tema complejo realmente, pero también nos permite ir introduciendo una de las palabras que yo creo que más vamos a utilizar en el futuro cuando hablemos de rehabilitación, que es el concepto de flexibilidad. Es decir, no vamos a poder hacer en el ámbito reglamentario normas con unos criterios, digamos, de los que hemos venido utilizando en obra nueva con anterioridad, que son criterios muy rígidos, muy poco dinámicos y que no se ajustan a la intervención en edificación existente, donde el margen de maniobra viene muy condicionado por cada tipo de intervención y por cada edificación en concreto. En consecuencia, establecer criterios de carácter general inamovibles muchas veces lastran la propia rehabilitación, porque al no poder llegar, pues es un elemento desincentivador frente a un elemento incentivador. Es decir, hay que valorar la mejora más que el cumplimiento o no de un aspecto concreto de la reglamentación. Bien. En cuanto a la eficiencia energética, que es el punto que más nos preocupa hoy en día, pues evidentemente también se han incorporado dentro de la propia legislación la posibilidad de que determinados tipos de intervenciones que pueden suponer incremento de la edificabilidad de la vivienda y que pudieran estar perjudicadas, digamos, por la legislación actual, cuando vayan orientadas a la mejora de la eficiencia energética, igual que el cerramiento de terrazas o balcones para generar elementos, digamos, eficientes, pueden realizarse siempre y cuando, bueno, pues hay unos beneficios energéticos cuantificables en torno al 30%. Bien, igual que la ocupación de dominios, perdón, de superficies de espacio libre, dominio público, etcétera, digamos, un elemento de flexibilización para posibilitar, como digo, medidas de eficiencia energética. Bien, y por último, pues también el concepto, digamos, de la intervención. Bueno, me gustaría resaltar que la visión que tenemos en el Ministerio es que, al margen de que evidentemente la rehabilitación se podrá seguir realizando en la escala a la que ahora se realiza, a nivel de edificio, es fundamental que vayamos pensando o vayamos implementando los medios para un cambio de escala, es decir, para la intervención a nivel de barrio, intervenciones de mayor globalización. Por ejemplo, desde el punto de vista energético, pensar en el edificio como un elemento en sí mismo que tiene que, digamos, equilibrar la situación energética, cuando podemos tener ya redes de distrito u otra serie de elementos que nos permiten, digamos, operar sobre ámbitos de escala mayores, es algo que tenemos que ir superando, y en ese sentido la ley de rehabilitación, la ley de las 3 R's, para decirlo rápido, también introduce
digamos, elementos que intentan ese cambio de escala, esa operación a nivel de barrio y apoyados fundamentalmente en un concepto básico que es la memoria de viabilidad económica, que es la que tiene que ver cómo se pueden realizar esa generación de plusvalías de las que hablaba en una diapositiva anterior para rentabilizar o hacer viable económica y financieramente las operaciones de regeneración urbana, porque tendrían una escala bastante superior a la de rehabilitación edificatoria propiamente dicha. Bien. Como les decía, uno de los elementos que siempre se cita como fundamental y que yo también entiendo como fundamental es que para realmente llevar una política de rehabilitación verdadera o real es fundamental concienciar que los que tienen que tomar decisiones, que en definitiva son las comunidades de propietarios, los usuarios, etcétera, tengan un conocimiento real y certero de las debilidades de sus propios edificios y que sepan también cuáles son las medidas de mejora que se pueden acometer. Desde ese punto de vista, aunque la certificación energética de edificios, desde mi punto de vista, tiene cosas manifiestamente mejorables, como elemento que hemos participado en su desarrollo podemos decir abiertamente esto porque todo siempre es mejorable, pero yo creo que es un buen elemento de partida para conseguir esa sensibilización y por eso a nosotros nos ha parecido que sea prudente dejarlo solamente en el ámbito de cuando haya una transacción económica, ya sea vía compra o alquiler de la vivienda, sino que hay que generalizarlo para que sea un elemento que todos los usuarios puedan disponer de él. Por ello lo hemos incorporado dentro de lo que hemos llamado el informe de evaluación del edificio, que es un elemento de mayor envergadura que lo que era la AIT y que intenta recoger no solamente los aspectos de conservación que estaban en la AIT, sino también estos de eficiencia energética a través del certificado y también los de accesibilidad. Entonces, insisto, yo creo que para mí el tema de la certificación es un elemento vital y esperemos que la puesta en marcha de la misma, que se ha hecho ahora ya para edificación existente, constituya el elemento que nos permita conocer realmente ese parque, permitir actuar al sector una vez conocido dónde están esas debilidades y también a la Administración para poder hacer políticas mucho más eficientes y eficaces de cara a la rehabilitación. Bien. Como veis, la ley intentamos que tenga efectos socioeconómicos, urbanísticos, medioambientales, jurídicos, que ya he venido comentando y creo que como la dispositiva estará luego a disposición, pues tampoco merece la pena insistir sobre ello. Bien, esto es el marco global, pero como les decía, nosotros creemos que hay que actuar en todos los escalones, porque si no es como en un río en el que vamos abriendo presas y cuando abres la presa el agua sigue bajando y entonces se encuentra problemas más para abajo. Entonces ahora mismo estamos intentando flexibilizar el marco global de la rehabilitación para que puedan realizarse las operaciones y es evidente que cuando eso se produzca, pues código técnico u otras reglamentaciones que están más para abajo, o LOE, van a generar problemas de seguramente rigidez, falta de flexibilidad, etcétera, que es algo que se nos ha venido reiteradamente comentando y que nosotros no podemos por menos que reconocer que efectivamente el código técnico, por ejemplo, no es una reglamentación, no que no se hiciera pensando en la edificación existente, Carlos conoce bien porque estuvo muy implicado en todo el proceso, pero realmente no fue, digamos, el problema fundamental o no era nuestra sensibilidad fundamental. Deben recordar que en aquel periodo histórico, en los años 2002, 2003, en 2004, aunque luego salía más tardíamente, estábamos creciendo a un ritmo de 600.000 viviendas año, con lo cual lo que nos preocupaba es que no se generara un parque ineficiente. Es evidente que aunque se recogen aspectos relacionados con la rehabilitación, no se fue lo suficientemente sensible con algo que hoy se ha revertido y es nuestro problema fundamental. Con lo cual hay que, digamos, releer, repensar ese código técnico con un poco más de sensibilidad a esta problemática. En ese sentido nos ha parecido importante realizar una visión o un análisis de la panorámica internacional normativa en lo que se refiere a rehabilitación y digamos hay como 4 puntos que me parece que son importantes destacar como elementos generalizados, ¿no? La primera es un poco el reconocimiento tácito por parte de todos los países de la dificultad o la imposibilidad de aplicar de forma indiscriminada normativas pensadas para edificación nueva a edificación existente. Es decir, que hay que introducir un cierto grado de flexibilidad que en algunos casos lleva, en algunas normativas, hasta exigencias diferenciadas entre un ámbito y en otro. De hecho, nosotros, ya les anticipo, en lo que se refiere al documento de BHE, la autorización que ahora mismo se está tramitando ya a Bruselas, lleva esa diferenciación, puesto que hay que hacerlo de forma separada. Eso no quiere decir, digamos, que vaya a haber diferencia de concepto, pero sí diferencia de trato. Es decir, eso me parece fundamental. En segundo lugar, que la base teórica hoy en día es insuficiente para poder definir exigencias técnicas de una forma precisa y unívoca como podemos hacer en edificación de nueva planta, con lo cual nos va a obligar también a movernos con una cierta flexibilidad para dar cobertura a toda esa casuística amplia y diferenciada y dejando, digamos, también un mayor margen de maniobra a los profesionales que intervengan en la rehabilitación.
Dejar también claro que las exigencias reglamentarias dependen del tipo de intervención y, en consecuencia, no solamente debemos hablar de rehabilitación, sino que tenemos que ir diferenciando los diferentes tipos para poder graduar el grado de exigencia que ponemos en cada uno de ellos. Y, por último, y esto le gustará escucharlo a Carlos, porque es lo que antes me demandaba, la necesidad que han implementado la mayoría de los países de desarrollar guías específicas aplicadas a edificios históricos, edificios patrimoniales, edificios existentes, para de alguna forma ayudar a los profesionales a gestionar razonablemente ese criterio de flexibilidad desde un ámbito no tan reglamentario. No debemos olvidar, y seguramente es uno de los problemas fundamentales del Código Técnico, que el Código Técnico se aprueba como Real Decreto y, en consecuencia, cuando se dirimen responsabilidades se hace delante de un juez, con lo cual es muy difícil luego decir, quise decir, o eso técnicamente es un poquito diferente. Entonces tenemos que quitar del Código Técnico muchas cuestiones que pueden ir cambiando a lo largo del tiempo en función de los avances técnicos y de muchas otras cuestiones, y que no es esa la herramienta fundamental. Por ejemplo, ahora mismo las modificaciones que se están haciendo dentro del Código Técnico para el tema de la rehabilitación, pues el Real Decreto lleva ya más de un año de tramitación, que es lo normal en un Real Decreto, es decir, o una orden ministerial, que tampoco tienen variaciones sustantivas en cuanto al periodo temporal. Bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues ya les digo que dentro de la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana se han introducido disposiciones finales. No se queden con los números, porque con la modificación que se han introducido para el Senado se han vuelto a mover todos los números, pero hay una disposición final que modifica la LOE, no es de gran envergadura, y una modificación final, en ese momento era la tercera, pero creo que ahora es la 11ª, la 11ª, perdón, o la 12ª, que modifica el Código Técnico, y esa sí que me parece más importante para lo que aquí vamos a tratar, y donde se introducen criterios generales de aplicación del CT en la rehabilitación, y básicamente la introducción del concepto de flexibilidad del que antes les hablaba. Ese criterio, ahora cuando lo veamos, les va a parecer excesivamente genérico, y es así. Y yo les voy a comentar que se está también desarrollando una orden ministerial que también está en fase final de tramitación, donde se introducen criterios específicos de aplicación de los diferentes documentos básicos a la rehabilitación, y que debe complementarse luego con esas guías de las cuales luego antes hablábamos. Y la justificación de que esto se haga en dos fases diferentes es porque realmente no podemos establecer criterios generales cuando hablamos de requisitos específicos, porque cada requisito tiene su particularidad. Si se dan cuenta, por ejemplo, una cosa tan aparentemente fácil como intentar definir lo que es una intervención de gran envergadura para ver si aplico el Código Técnico completo o no, o tal, pues por ejemplo en edificación en energía es el 25% de la envolvente. Ustedes comprenderán que desde un punto de vista, por ejemplo, de accesibilidad, la envolvente es irrelevante a estos efectos. Lo que me está preocupando es si intervengo o no sobre el núcleo de comunicaciones, con lo cual hasta para esto tengo que irme exactamente al requisito para poder saber qué es lo que defino como gran envergadura. Entonces no puedo hacerlo en ese ámbito superior, sino que tengo que descender al documento básico. Bien, en ese sentido, también me parece muy importante destacar que el criterio que queremos implementar en rehabilitación es superar un poco, viene una diapositiva posterior, la voy a poner ahora, que es la pregunta esta clásica que se viene haciendo al Ministerio hace mucho tiempo, que es, ¿tengo que cumplir o no el Código Técnico en este caso? Y la pregunta, por ejemplo, en energía, todo el mundo es si pasa o no el 25%, lo que da lugar a una situación muy perversa. Parece que por encima del 25% a uno le cae una losa encima y por debajo en el 24% no hace nada. Son situaciones además que no tienen mucha lógica. Entonces a nosotros nos gustaría que eso lo cambiáramos por una pregunta de este tipo, que es, ¿tengo que aplicar el Código Técnico? Y dice, sí, siempre. Dice, pero todo. Dice, no, en función de lo que usted está haciendo. Es decir, no apliquemos de forma desproporcionada el Código. Y eso está muy basado en la Directiva de Eficiencia Energética, que habla de la necesidad de modificar aquellos elementos y adecuarlos cuando tengan repercusión significativa sobre la eficiencia energética o sobre cualquier prestación. Es decir, tenemos que ir modulando cuándo intervenimos, cuándo no. Y en este caso también me parece muy importante que eso lo traslademos a los usuarios, porque si no parece como que le estamos aplicando impuestos adicionales cada vez mayores cuando se ponen simplemente porque es que si el individuo hace una rehabilitación y no lo hace de una determinada forma, está equivocándose, como dicen los franceses. Entonces hay que enseñar al individuo a rehabilitar sin equivocarse. Eso es lo que intentamos de la reglamentación, pero muchas veces no se entiende así, sino que se entiende como una medida adicional contra el usuario que acabará reclamando proyectos sin código técnico, igual que reclama ahora facturas sin IVA. Y entonces eso será la crisis absoluta, porque el código técnico se hace precisamente para él, ¿no? Bien, el criterio de flexibilidad básicamente lo que introduce ya de una forma explícita en la reglamentación es que
El cumplimiento del código en el ámbito de la rehabilitación no es necesariamente el cumplimiento de los valores establecidos con carácter general para edificación de nueva planta, sino que es la consecución de lo que podríamos llamar el mayor grado posible de adecuación efectiva a ese nivel, en función de las condiciones técnicas, económicas, de naturaleza de protección, etcétera, etcétera, que existan en cada caso concreto. Es decir, no hay que llegar a ese nivel, sino que hay que graduar ese nivel. Claro, la siguiente pregunta, evidentemente, es ¿pero quién gestiona esto? Es decir, ¿quién gestiona esa flexibilidad? Nosotros hemos entendido que en el contexto actual eso no puede hacerle otra persona salvo el proyectista o el individuo que esté realizando la rehabilitación o el proyecto de rehabilitación en cada caso concreto, porque es el que conoce de una forma puntual esas características y no podemos subvertirlas. Podremos dar apoyo mediante guías, pero debe ser en cada caso concreto donde se establezca ese potencial de mejora que debemos hacer. Pongo aquí una diapositiva de un trabajo que realizó para nosotros el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, donde evaluamos varios edificios de lo que corresponden al documomo, es decir, el documento, el movimiento moderno, e intentábamos valorar hasta dónde podían llegar o no cumplir el código técnico. Este es un ejemplo real donde pueden ver, no sé si aquí hay alguna forma de bueno, aquí en la parte superior ven unas franjas que intentan representar los valores de demanda, de demanda energética que se podían conseguir. El primero, el que viene en rojo, es el que tiene el edificio en origen, el segundo, el que viene en gris, es el que correspondería al cumplimiento estricto del código técnico, y el tercero, que es el que viene en verde, es el que en este estudio se consideraba que era un nivel de mejora económicamente razonable. Era lo que ellos llamaban el potencial razonable del edificio. En este caso, como ven, ese valor está por debajo de la exigencia reglamentaria. ¿Tiene sentido quedarnos en la exigencia reglamentaria cuando realmente el edificio tiene un potencial de mejora mucho mejor y además económicamente racional? Pues esta es un poco la pregunta. Yo creo que cuando uno llega a estas soluciones, si las evalúa, lo que le sobra es la columna central, que ha valido un poco como elemento de referencia, pero si el edificio se quede por arriba o por debajo de esa columna, ese es su potencial, no debemos forzar la intervención mucho más allá de ese punto, porque estaríamos seguramente poniendo en crisis la rehabilitación, puesto que la estamos haciendo no viable. Bien, este criterio de flexibilidad, en cualquier caso, hay que, de alguna forma, contrapesarlo, porque puede quedar muy abierto. En ese sentido, se establece en el código técnico, en la modificación que se está tramitando, que se debe justificar en el proyecto de la memoria esa posible, digamos, este nivel de adecuación, y debe documentarse en el final de obra el nivel de prestación alcanzado. A mí me parece que es fundamental tener claro que si uno tiene un piso en el barrio de Salamanca con protección histórica y ese piso pues tiene unas ciertas condiciones acústicas peores que otro edificio, pues seguramente hay que saberlo, pero yo quiero seguir viviendo en ese edificio porque me parece que tiene otros valores que a mí me interesan, pero es importante que eso sea transparente. Entonces, creo que es fundamental que seamos capaces de trasladar ese nivel de prestaciones del edificio casi como una hoja que nos identifique hasta dónde está llegando y que el usuario pueda tomar decisiones y la transparencia en el mercado sea importantísimo. Esto es la certificación energética extrapolada a otros requisitos. De hecho, yo creo que la parte energética lo tenemos relativamente fácil porque ese elemento es la certificación energética. Es la que nos permitirá decir hasta dónde hemos llegado y permitirá introducir ese elemento como un elemento de valoración adicional. Dos diapositivas muy rápidas sobre la certificación energética, porque otra cosa que es fundamental es que cuando introducimos elementos de transparencia en el mercado, esos sean perfectamente conocidos por los usuarios y que estos sepan también perfectamente lo que significan, porque a veces nos llevamos a engaño creyendo que una cosa nos mide un tema y no nos está midiendo ese. El indicador principal de las emisiones, de la certificación energética hasta ahora eran las emisiones de CO2. Ese no es un parámetro de consumo. Es un parámetro de emisiones de CO2. Había mucha gente que decía, claro, que mejorando poniendo biomasa, evidentemente la certificación sube. Y alguien decía, está mal. No, no está mal, está midiendo emisiones de CO2 y es evidente que la biomasa es neutra. ¿Eso quiere decir que son consumos o no? Pues eso es otro problema. Entonces es importante que pongamos bien los identificadores y lo hagamos de forma tal que el usuario los entienda. En ese sentido ya hemos introducido un mayor grado de complejidad en la etiqueta, pero yo creo que era necesario. Nadie va a comprar un coche y espera que le den un solo indicador. Pregunta consumo, potencia, no sé qué. Creo que debemos empezar a pedir esas cosas. El primer paso que hemos dado es introducir un factor adicional, que es el factor del consumo de energía primaria no renovable, que también es el que vamos a utilizar en código técnico como elemento de referencia para establecer las exigencias, de forma tal que liguemos de una forma integral la certificación energética con código técnico. Todo tiene que estar ligado, tiene que haber una mayor integralidad entre las herramientas que utilizamos.
Y recordarles que lo importante de la certificación energética no es la etiqueta. Es, por ejemplo, este anejo donde tenemos todos los datos. Aquí es donde podemos saber si el edificio el problema lo tiene en la demanda, lo tiene en calefacción, lo tiene en refrigeración o lo tiene en las emisiones. Si no miramos esto, es muy difícil adoptar buenas medidas en el edificio, con lo cual este es el elemento y no la etiqueta. La etiqueta es un elemento que tenemos que dar para que la gente tenga una cierta sensibilización, pero como técnicos esto es lo que tenemos que manejar con cierta soltura. La correlación entre código técnico y certificación va a ser total, porque nosotros lo único que vamos a hacer es elegir de este conjunto de indicadores un conjunto de indicadores concretos, concretamente la demanda energética de calefacción, la de refrigeración y el consumo de energía primaria no renovable, y son a los que le vamos a poner límites. Pero va a haber una correlación directa entre ambos dos documentos. Bien, criterio de empeoramiento, recordarles, ya lo saben todos ustedes, son técnicos, que las intervenciones en edificación existente, cuando se intenta mejorar algún parámetro, muchas veces se empeoran otros. Y eso hay que tener cuidado con ello, porque no se trata de que por mejorar la eficiencia energética tengamos que padecer condensaciones, por ejemplo, en el interior de la edificación, y hay que tener especial cuidado, sobre todo en energía, cuando pasamos de los edificios, por ejemplo, años 50, anteriores a los años 50, a después, porque hay un cambio de modelo de los edificios masivos a unos edificios de movimiento moderno que tienen comportamientos netamente diferentes. Cuidado con ese tipo de cosas, etcétera. Bien. Y además de ello, además de ese criterio general, criterios particulares. En cada uno de los documentos básicos aparecerán criterios análogos a esto que ven en la figura, pero evidentemente esto es simplemente un esquema, donde iremos diciendo para cada caso concreto ampliación, cambio de uso característico del edificio, reforma en función de superficie y de tal, qué es lo que hay que ir haciendo en cada caso. Es decir, intentaremos establecer el primer nivel de proporcionalidad. No intente usted, en este caso, hacer esto porque la intervención no justifica ese tipo de modificación. Por ejemplo, pregunta que nos llega habitualmente, pongo un grifo más en un garaje que tengo en la planta baja, ¿tengo que poner paneles solares? Pues no tiene ninguna lógica. Ni hemos incrementado significativamente el nivel de producción de agua, es decir, no tenemos mucha más agua, ni hemos modificado toda la instalación de agua caliente sanitaria. Si se modificara así, pero si se modifica simplemente aspectos puntuales, no. Bien, y por último ya, dos diapositivas, así que es el final, que es un poco la parte energética, pero vista desde el documento reglamentario que estamos ahora mismo tramitando. Saben que está en Bruselas, el periodo para presentación de alegaciones por parte de los Estados miembros y de la Comisión Europea termina el 16 de este mes, con lo cual a partir de ahí pues recibiremos o la aceptación de que sigamos con su tramitación interna o digamos un plazo adicional, esperemos que esto no se produzca, estamos contando con ello y en consecuencia pues entendemos que en el entorno del verano, posiblemente después de agosto, pero vamos en el entorno ese, esperemos que salga el documento de BHE. Yo me gustaría dejarles claro que entramos en una dinámica donde los objetivos, los documentos no son un objetivo final, sino que forman parte de una escalera que vamos a ir subiendo y el objetivo no está en 2013, sino que está en 2020 y si me apuran ni siquiera en 2020, sino ya estamos hablando de 2050 con el roadmap que se está haciendo a nivel europeo. Pero en cualquier caso, ese es el objetivo. Entonces la normativa que estamos ahora mismo tramitando es un elemento puente, es decir, intenta fundamentalmente hacer una definición de indicadores principales, ya les anticipo, dejaremos de hablar, sobre todo en edificios nuevos, de transmitancias para empezar a hablar de demandas y de consumos, que son los objetivos que perseguimos, con lo cual el mercado quedará mucho más flexible, ¿vale? Pero eso obligará también a que los técnicos, que van a tener mucha más capacidad de maniobra, también tienen que tener conocimientos más adecuados, es decir, no van a ser solamente la implementación directa de una comprobación uno a uno. Y en lo que se refiere a edificación existente, pues esta doble vía, un minuto nada más, ya está la última casi. La modificación es básicamente, como digo, exigencia diferenciada para obra nueva con respecto a edificación existente. Ven, por ejemplo, el caso del modelo francés, que es análogo al nuestro, y dentro de ella intervenciones pequeñas. No es que no haya que cumplir nada, habrá que hacer una adecuación elemento a elemento en términos de transmitancia. Si la intervención es grande, habrá que hacer una intervención global en términos de demanda. Recordar que el plan estatal contempla los aspectos energéticos y da gran importancia al tema de la envolvente. Creemos que no debemos implementar solamente medidas sobre las instalaciones, tenemos que hacer algo más equilibrado, nos preocupa la demanda del edificio. Y por último, se ha dicho aquí algo de la Directiva 2012, realmente yo creo que la Directiva del 2010 ha sido muy importante, pero la de 2012 lo será mucho más.
porque hay dos artículos, el artículo 4, que obliga a establecer una estrategia a largo plazo para movilizar inversiones de renovación en el Parque Nacional de Edificios Residenciales, que hay que presentar su primer proyecto antes de finales de abril de 2014 y que habrá que renovar cada 3 años, y que ya intenta establecer no solamente los requisitos, sino las políticas para llevar a efecto esos requisitos. Y luego el artículo 5, que nos compromete a la Administración a ir modificando el parque edificatorio de la Administración Central a un ritmo de 3% de la superficie total por año a partir de 2014. Insisto, son ya medidas cuantitativas que van a forzar mucho a que esto se ponga realmente en marcha y, en consecuencia, yo creo que van a ser un revulsivo. Bueno, pues gracias por su atención.